En la línea telefónica, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Cómo cierra México este 2022 en feminicidios? ¿Han sido efectivas las acciones del gobierno federal para contener este delito? María de la Luz, muy buenos días. Sí, buenos días, Wendy. Gracias. Pues, ¿cómo vamos? Mira, la situación de la violencia contra las mujeres es muy grave. Sigue siendo un gran desafío para el gobierno federal y los estados, porque en los últimos 3 años se han asesinado cada año a más de 3.500 mujeres. Es importante decir que no todos los asesinatos son feminicidios, pero más del 50% sí tienen características. Entonces, por ejemplo, este año se habla de casi 3.500 mujeres asesinadas, más de 800 iniciaron investigando como feminicidio, pero nosotras que acompañamos caso, pues siempre nos enfrentamos a que no se está acreditando el delito porque las autoridades minimizan o no están llevando a cabo el protocolo de investigación. Y es grave porque no se está generando la política pública de prevención del delito. Es decir, cuáles son esos factores que siguen generando esta violencia extrema que pues lo vemos a diario, la manera como desaparecen y las encuentran con una violencia realmente deshumanizada, o sea, las maneras brutales como las mujeres fueron violentadas, torturadas. María de la Luz, ahí justo quería preguntarle, porque de repente, y eso son errores, bueno, le quiero poner así, quizá a lo mejor no es un error, a lo mejor lo hacen con toda la intención, pero se abren carpetas de investigación en el momento de que se encuentra una mujer sin vida. En algunos lados los abren de homicidio doloso. En el caso de la Ciudad de México, que es algo que destacamos, cualquier muerte de mujer es investigada de un inicio como feminicidio, ya después se determinará realmente las causas. Pero ¿qué diferencia hay entre un homicidio doloso y un feminicidio? Sí, mira, primero decirles que están obligados todas las fiscalías del país a iniciar toda muerte violenta bajo la perspectiva de género, es decir, investigar si no estamos hablando de un feminicidio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crímenes cometidos por la discriminación contra las mujeres que tiene características, la manera brutal como fue sometido el cuerpo, si hay signos de violencia sexual, o sea, es una u otra, pero si ya encuentras un cuerpo desnudo tienes que ya tiene que ser investigado para ver si está cumpliendo con alguna de las características, si había un contexto de violencia previo, ya sea en el ámbito familiar o en el contexto donde la mujer es, pues no sé, una zona de riesgo de violencia que puede poner en riesgo a las mujeres, que estuviera incomunicada. Si ustedes se está registrando a diario que las mujeres fueron primero privadas de su libertad, posteriormente las han encontrado asesinadas. Casi la mayoría de los casos han desaparecido y las han encontrado, varios casos, ya asesinadas a las jóvenes. Ya. Entonces sí tenemos un contexto, el mismo tipo penal es muy claro, ¿no? Porque el tipo penal lo que se trató es poner características que no se quedaran a la interpretación del operador jurídico, del Ministerio Público, es decir, no vamos a poner misoginia o poner formas de dominación, porque pues eso cómo lo iban a acreditar, pero se acredita en la manera como se plasma una hazaña, las lesiones brutales. Esa es una característica del feminicidio, las lesiones brutales como pudo haber sido sometida a las mujeres, que en la mayoría de los casos así las encuentran. Ahora, María de la Luz, en esta situación que se está viviendo tan delicada para las mujeres en nuestro país, ¿cuáles son las entidades menos seguras para la mujer? Híjole, 25 estados en el país actualmente tienen una declaratoria de alerta de género.
Ujú. Es un mecanismo de protección colectiva ante violencias graves que puedan estar poniendo pues en riesgo la vida e integridad de las mujeres, y lo establece la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia desde el 2007. Entonces, este mecanismo ha decretado por feminicidio, porque no se están investigando, por desaparición de niñas y mujeres, por un tema de trata o de violencia sexual, en la mayoría de donde se ha decretado las alertas. Entonces ya el país está, la mayoría en alerta roja. Hay estados que no se han decretado, como Guanajuato, cuando es uno de los primeros estados que casi tiene 400, hasta ahorita tiene más de 300, casi 400 mujeres asesinadas. Es un contexto criminal grave en Guanajuato, no están acreditando el delito. Entonces tienes estados como este que no se decreta y es grave. Creo que realmente son muy pocos estados, yo diría así, arriesgándome a Yucatán. Yucatán es uno de los estados que está más suscrita esa violencia, la violencia doméstica, o sea, sí tiene, pero no en los índices que puedas estar planteando, como en Veracruz, Guerrero, Estado de México, hasta la Ciudad de México. Perfecto. Pues María de la Luz, me queda un minutito, algo más para cerrar. Pues es importante que los gobiernos revisen, debe ser en serio, tomar en serio la gravedad de la violencia contra las mujeres, que está cobrando 11 mujeres diarias. Es importante que las autoridades de los 3 niveles revisen sus políticas de prevención del delito, pero también de sanción. O sea, nosotras hacemos un llamado, hay que sacar los feminicidas de las casas y de las calles, porque no puede ser que a diario estemos viviendo las familias el trauma de lo que es la Perfecto. privación de la vida contra las mujeres. Pues María de la Luz, le agradezco mucho esta comunicación. Sí, hasta luego. Buen día. Gracias, buen día, seguimos.